muy personal y la idea pues es que simplemente pudiera ejercitarse de alguna manera. Entonces, bueno, doctor, ¿de qué nos acordamos de aquella sesión que tuvimos donde estuvimos platicando sobre este tema? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a ti, a Salvador, y a toda la gente que nos escucha. Yo lo primero que quisiera tomar o retomar sería, hay mitos, y en este país hay muchos mitos de muchas cosas. Y uno de ellos es, si yo estoy enfermo, yo no puedo hacer ejercicio. Ese es el primero. Vamos a partir por ahí, ¿qué te parece? Quiero hacer un paréntesis porque el doctor siempre que viene a nuestro programa saluda a Salvador y pues Salvador es quien está en la cabina de operaciones para que sepan, así es que yo también saludo a Salvador porque han de decir, bueno, ¿y quién es Salvador? ¿Dónde anda, no? Así es que hola Chava, también te saludo yo. Y bueno, ahora sí, hay muchos mitos, adelante. Ok, mito número 1. Cuando yo estoy enfermo, no puedo hacer ejercicio porque si hago ejercicio me debilito más. Realidad. Hacer ejercicio cuando estás enfermo revitaliza tu sistema inmunológico en la medida, como tú bien lo dijiste, de tus posibilidades. Si tienes un padecimiento y lo que tú haces es estimular tu sistema osteomuscular y a través del mismo incitar que tu sistema inmunológico se recupere de una manera global y perfectamente bien conocida, pues estás haciéndole un beneficio. No se trata de que te capacites para ir a los Juegos Olímpicos ni nada por el estilo. Se trata sencillamente que justamente hagas aquellos tipos de ejercicio que sean correspondientes al área del padecimiento. Y voy a poner un ejemplo. Cáncer de mama, ¿sí? Pacientes que se van a someter a una mastectomía, por ejemplo, en donde lo ideal sería que antes de que se operaran, pudieran ejercitar para empezar el brazo del lado que van a ser operadas. En este programa y en muchos otros sitios se ha platicado sobre el linfedema. El linfedema es, vamos a llamar, el entorpecimiento de la circulación linfática, básicamente porque a la hora de retirar en la cirugía los ganglios linfáticos, el sistema linfático pierde parte de su estructura y tiene que ser sustituida por el sistema más profundo, por ejemplo, ¿sí? Si tú antes de la cirugía, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, ejercitas tu brazo de tal manera que tu tonalidad muscular, tu pectoral, tus dorsales del tórax, los músculos de la parte de la espalda, los deltoides, toda esta zona por acá, vas a favorecer primero que se reduzca la posibilidad de que tú tengas un linfedema. Segundo, vas a tener el suficiente tono muscular para que después de un procedimiento quirúrgico tu rehabilitación sea mucho más sencilla y la posibilidad de que tú tengas un déficit se reduzca. Y tercero, vas a producir una serie de sustancias en tu organismo que van a lograr que tu sistema inmunológico sea más poderoso, sea más intenso, sea más potente, esté más fortificado. Evidentemente, esto está asociado no con el factor único, sino está asociado a la alimentación correcta, a la situación de actitud óptima para que esto se dé, pero evidentemente coopera, abona y ayuda. Así que no muevo mi brazo porque tengo mucho dolor. Es que me duele mucho si levanto mi brazo y no puedo hasta aquí. Si tú no levantas tu brazo después de una cirugía que incluyó el sistema linfático de la axila, vas a tener una deficiencia permanente de carácter osteomuscular, vas a tener un linfedema posteriormente y vas a tener una incapacidad física funcional que no es deseable. Entonces, realidad, tú tienes que hacer ejercicio de tu brazo antes, inmediatamente después y toda la vida después de una cirugía de esta naturaleza. Doctor, se habla mucho del sistema inmunológico, pero
¿Cómo es que puede fortalecerlo el ejercicio? Para empezar, yo creo que tendríamos que recordar qué es eso del sistema inmunológico. ¿Ok? El sistema inmunológico, déjame tratar de ser lo más gráfico y lo más práctico que pueda ser posible. El sistema inmunológico es el sistema de guarda y defensa de nuestro organismo. Es un poco así como si fuera, por decir algo, la Guardia Nacional de un país, aquello que maneja la estabilidad de las personas y la seguridad de los seres humanos en el país. ¿Okay? Si lo trato de llevar un poquito a la parte orgánica como tal, bueno, pues quiero decirles que es una intrincada red compleja, con muchos elementos, con muchas sustancias que el organismo produce, con estructuras que el organismo tiene, a través de nuestras mitocondrias, a través de nuestros ribosomas, a través de nuestras sustancias y a través de la generación por varios de nuestros órganos de diferentes sustancias, como por ejemplo las inmunoglobulinas, por ejemplo, que se van a producir y que lo que van a hacer es apoyarnos a defender de agresiones internas y externas a nuestro sistema. Algo que yo he dicho en más de una ocasión. Si los seres humanos, todos los seres humanos sin excepción, producimos todos los días células cancerosas, pero no nos enfermamos de cáncer, esto se lo debemos a la competencia de nuestro sistema inmunológico. En el momento en que nuestro sistema inmunológico falla, por la razón que sea, es entonces cuando nos volvemos vulnerables. Es entonces el momento en el que estas situaciones oportunistas, ya sea bichos, ya sean cánceres, ya sean cualquier situación, aprovechen esta circunstancia de debilidad para hacer su agosto, entrar a tu organismo y a sus anchas poderse desarrollar. Entonces, el cuidar a nuestro sistema inmunológico implica muchas cosas. Implica, por supuesto, una alimentación saludable, implica una mente sana, ya lo dice el viejo refrán, ¿no? En cuerpo sano, en mente sana o viceversa, ¿sí? Que es válido en los dos sentidos. Y el ejercicio como tal es un favorecedor de estas sustancias de protección de nuestro organismo a través justamente de la movilización de un sistema osteomuscular amplio, complejo, generoso en nuestro organismo, que nos va a permitir en un momento dado poder tener esta suficiencia y esta capacidad de defendernos de los estímulos externos. No sé si soy claro. Sí. Si tú le pusieras una calificación del 1 al 10, ¿qué tan importante es el ejercicio justamente para fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, solito no es suficiente, pero si lo ponemos así, esto más esto, más esto, más esto, más esto, para tener un 10, pues necesitas todos estos elementos. Y si te falta uno, bueno, pues entonces no vas a tener 10. Es como si tienes en la escuela 10 materias y estás muy bien en 9, pero repruebas una, no pasas año, ¿no? Por ejemplo. O sea, por sí solo, como tal, no tiene gran impacto en el sistema inmunológico del ejercicio. Por sí solo no tiene gran impacto. Es importante, es uno de ellos. Pero solito, y decir, ¿sabes qué? Tú vas a prevenir el cáncer, por ejemplo, haciendo ejercicio toda tu vida. No. Qué bueno que lo tocas porque yo me he enterado de pacientes que tú has tenido que han sido atletas incluso de alto rendimiento y que llegan súper enojados porque tienen cáncer. Dicen, pero ¿cómo es posible que tenga cáncer si tengo años haciendo ejercicio, no? Uh-huh. Yo te recuerdo, el señor Armstrong, ganador 7 veces de la Tour de France, un deportista de alto rendimiento, tuvo un cáncer de testículo, incluso en enfermedad metastásica, que gracias a la sensibilidad de los tratamientos tan buena que hay para cáncer de testículo, pudo salvar su vida. Y el señor Armstrong, a pesar de ser un atleta de alto rendimiento, oye, porque para ganar la Tour de France, no cualquiera, ¿verdad? Ya no digas ganarla, competir a nivel de la Tour de France, no cualquiera lo hace. Vaya que es un esfuerzo físico considerable. Esto no te exime de esa posibilidad.
pero sí reduce las posibilidades. O sea, no es mágico, pero es necesario. Sí, digamos que es necesario, yo diría no es indispensable, pero es necesario. Ni siquiera podría dejarlo en útil, es necesario. Y algo bien importante es, entre más viejo eres, más debes moverte, ¿sí? Se dice que lo que no se usa se atrofia, ¿no? Y tenemos el concepto de que, no, pues ya el señor ya tiene sus 70 o sus 80 años, ¿no? Y entonces pues ya no se mueve, ¿no? Y ahí está en calidad de vegetal en el sillón, ¿no? Porque ya está viejito, ¿no? Entonces, no, muy mal, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a gente de la sexta, séptima, octava década de la vida, sobre todo la gente de los ranchos, ¿no? De la gente de las zonas no urbanas, ¿no? Rurales de nuestro país, que ves al viejo bragado a los 80 y tantos años cortando árboles y yendo de aquí para acá y haciendo este tipo de cosas. Gente que está en movimiento, que está en acción constante, es mucho más difícil que se enferme. Y ahí, por ejemplo, la actividad física en ellos es muy, muy importante para mantener esa homeostasis, ¿no? O sea, ese estado de equilibrio que termina por llamarse salud. Incluso a nivel de salud mental, ¿no? Por supuesto. La salud mental es esencial como parte integrativa del concepto de salud. Recordemos que salud implica el área física, el área psicoemocional, el área espiritual. Pues una persona saludable en todos los sentidos es una persona que repercute en salud física y mental, por supuesto. Y doctor, hablando de esto de la salud mental, pues también como parte de ese grupo de enfermedades crónicas, ¿se consideran las enfermedades mentales dentro de este grupo? Claro. Las enfermedades llamadas enfermedades crónico-degenerativas, déjame abundar un poquito en ello, son todas aquellas que son crónicas porque no son agudas, es decir, se van dando de poco a poco. Y degenerativas es porque están habitualmente relacionadas al proceso de desgaste de nuestro organismo. Entonces, vamos a decir que vamos teniendo un desgaste crónico. Por ejemplo, yo respiro todos los días, ¿sí? Yo vivo todos los días, yo me desplazo todos los días. Ok, eso te produce, entre otras cosas, la liberación de radicales libres. Y los radicales libres son sustancias que en un momento dado, si se acumulan en tu organismo, pueden, por llamarlo así, intoxicarte, ¿no? Una forma de desintoxicarte es justamente haciendo ejercicio. ¿Sí? Se acordarán ustedes, por ejemplo, aquellos que lo hacen o que lo han hecho de manera regular. Tú tienes, por ejemplo, no estás acostumbrado a hacer ejercicio, pero un día decides, me voy a poner las pilas y me voy a poner. Y me levanto y ese día corro 10 kilómetros. Y al otro día no te puedes ni mover, ¿no? Tienes dolores en toda la cadera, te duelen las piernas, me siento fatal, me duele el cuerpo por esto. ¿Qué son esos? Acumulación de lactatos, de ácido láctico que se acumuló en el músculo. Lo peor que puedes hacer es, no, pues como me duele, pues me quedo sentadito hasta que se me quite, ya sé que 2 o 3 días después, o me voy a echar un chocho y se me va a quitar y se me va a calmar y ya estuvo, ¿no? Si tú, al contrario, te duele, pero al día siguiente, lejos de quedarte sentado, te pones nuevamente las pilas y vuelves a hacer un ejercicio más moderado, más tranquilo, para movilizar el ácido láctico, las cosas van a ser mucho más sencillas. Pasa lo mismo con la gente operada, por ejemplo, de un brazo, de una pierna, de una cadera, por ejemplo, en donde la movilidad es muy importante de poco a poco. Ese escuchar a tu cuerpo, ¿no? ¿Hasta dónde? Recordemos que el cuerpo tiene una sabiduría inmensa y los mecanismos de alerta y de defensa son, por ejemplo, me duele cierto movimiento después de que me operaron. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Pero una cosa es que me duela así y yo diga que me duela así, ¿sí? Son cosas distintas. Vuelvo al ejemplo de la mastectomía. ¿Te va a doler levantar el brazo? Sí, te va a doler levantar el brazo. Pero si tú no levantas el brazo, vas a tener una deficiencia. En cambio, si tú levantas el brazo, aunque te duela,
va a llegar el momento en que vas a levantar tu brazo al 100, no te va a doler y vas a evitar complicaciones. Muy bien, pues estamos hablando de la importancia del ejercicio para mejorar el sistema inmune, sobre todo en enfermedades crónicas, con el doctor Homero Fuentes de la Peña. Vamos a un corte y regresamos. Oncotips, cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Estamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida, hablando de la importancia del ejercicio para mejorar el sistema inmune en enfermedades crónicas. Hace tiempo, hace unas semanas, habíamos ya abordado este tema en una primera parte y ahorita pues estamos recordando algunos conceptos y sobre todo profundizando con algunos mitos y con algunos ejemplos y conceptos que pues tienen que ver con la temática de hoy. Y ahorita estaba platicando el doctor de la importancia que tiene el sistema inmunológico y de qué es lo que hace, y nos hablaba pues de que ese es todo un sistema de defensa del organismo. Y hay una definición que a mí me gusta, que no sé qué tan práctica puede ser o qué tan aplicable en relación a la función principal que tiene el sistema inmunológico, que es de reconocer lo propio o no propio, lo que sí es y lo que no es, o lo que debe estar y lo que no debe estar. Y cómo a veces esta capacidad de poder reconocer eso se agudiza gracias al ejercicio, si lo pudiéramos ejemplificar así. ¿Puede ser, doctor? Sí puede ser, y es, de hecho. Una de las múltiples células o de las múltiples elementos que el sistema inmunológico tiene, que como dije, es como si fuera la Guardia Nacional del país, ¿no? Entonces ustedes se imaginarán que esto es todo un sistema operativo. Ok, vamos a hablar de una célula en particular. Se llama linfocito. Hay unos linfocitos que son los linfocitos B y hay otros linfocitos que son los linfocitos T. Y hay unos de estos linfocitos T que se les conoce como linfocitos T de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo en algún momento dado tengo a mi hijo con una infección en la garganta, por ejemplo, y fue atacado por un bicho, vamos a pensar que fuera un Staphylococcus aureus, una infección común de las vías respiratorias superiores en los niños, entonces voy a utilizar un antibiótico, por ejemplo, un derivado de la penicilina, y voy a combatir efectivamente a este bicho. Pero resulta que por la razón que ustedes quieran, el niño vuelve a tener un cuadro repetido. Entonces, como ya el organismo tuvo alguna vez un contacto con ello, el linfocito T de memoria dice, mira, ¿te acuerdas
Fíjate que hace un mes llegó un bicho que se llama Staphylococcus aureus y nos estaba dando mucha guerra. Pero fíjate que yo ya tengo aquí un garrote llamado antídoto o anticuerpo contra el Staphylococcus aureus. Y ahora que asome la cabeza el Staphylococcus aureus, le voy a poner un garrotazo, ¿sí? Y voy generando una serie de procesos como tal. Esos linfocitos T de memoria son justamente aquellos que tienen esta función a la que tú te referías, reconocer lo propio de lo ajeno. Yo sé que un Staphylococcus aureus no es parte de la flora normal que podría ocupar mi vía respiratoria, a diferencia de muchos otros bichos que están ahí y que son, vamos a decir que comensales habituales de nuestras vías respiratorias, por ejemplo. Pero yo ya sé que Staphylococcus no, y lo voy a reconocer. ¿Qué pasa cuando yo tengo una deficiencia en mis linfocitos T? Pues me doy cuenta que no tengo la capacidad de distinguir entre lo que debe estar y lo que no debe estar. Y de repente algo no me suena bien y dices, óyeme, ¿qué onda con este? Este no lo conozco bien. Entonces voy a agarrarlo a garrotazos, ¿sí? Y ahí es donde se ponen de manifiesto las llamadas enfermedades autoinmunes. Es decir, aquellas enfermedades en donde tu propio organismo reacciona contra estructuras o contra sustancias de tu propio organismo, confundiéndolas con ajenas. Y ahí tienes pacientes, por ejemplo, que padecen de artritis reumatoide juvenil, digamos, o de lupus eritematoso sistémico, o de enfermedades diversas en la etapa más adulta, que tienen un componente autoinmune, como la colitis ulcerativa crónica inespecífica, por ejemplo, de los adultos, o como algunas alteraciones a nivel mental, como nerviosa y mental, en donde hay definitivamente situaciones autoinmunes. Pero no queda ahí, no queda ahí. Y por algo las enfermedades autoinmunes son un factor de riesgo extra para tener cáncer. ¿Por qué? Porque, perdón, ¿me querías decir algo? No, está bien, concluye tu idea. Ok, porque de ahí te voy a decir una cosa, de la misma manera en que no reconoces a tus estructuras propias, pues de repente resulta que una célula mutada de tu propio organismo no es reconocida por el sistema inmunológico. Y esa célula se reproduce, se clona, muta 2, 3, 4, 6, 8, 28 veces, hasta que se transforma en una célula tumoral que no fue reconocida por el sistema de vigilancia. Entonces, ¿qué tienes? Pues ya tienes un malandro ahí dentro de tu organismo, del cual no te diste cuenta porque tu capacidad de reconocimiento del sistema inmunológico o no existe o es muy deficiente. Y es justamente ahí donde los tumores se presentan, ¿no? Como yo recuerdo que en la sesión pasada que hablamos de este tema, se hizo la diferencia entre una simple activación física y lo que es el ejercicio como tal, que implica mayor disciplina, ya una serie de reglas, etcétera, etcétera. Pero también se hablaba de que no importa, o sea, si tú te activas físicamente todos los días, al menos 30 minutos, haciendo una pequeña rutina, puede ser suficiente, aunque lo ideal sería pues que practicaras ya algún tipo de deporte o que hicieras un ejercicio más en forma. Lo que se me hace maravilloso es cómo con tan poquitos minutos que hagas de una actividad física o de ejercicio como tal, pueden activarse al mismo tiempo tantos órganos en nuestro cuerpo, y que no es nada más la parte estética o la parte de liberación del estrés o la parte de quemar calorías, sino cómo puedes darle hasta, por llamarlo así, un masaje a tu sistema cardiovascular al realizar alguna actividad física, o al sistema musculoesquelético también, cuando pues se pone a ejecutar esas órdenes que en el momento está mandando el sistema nervioso central, o como el sistema endocrino también se encarga de liberar por la sangre distintas hormonas relacionadas al estrés en el momento en que estás con la actividad física, o incluso actividades muchísimo más complejas relacionadas a los mecanismos neuroendocrinológicos. Entonces, realmente cualquier actividad física repercute en todas las áreas de nuestro cuerpo y en los sistemas más complejos y más importantes.
Por eso es que no es cualquier cosa y es parte vital que necesitamos integrar a nuestros hábitos diarios y a una rutina que nos permita reducir riesgos de enfermedades crónicas. Y bueno, pues aquí está el doctor, él podrá decir si tengo razón o no. Tienes toda la razón, mira. Para empezar, es importante que la gente sepa por qué existen recomendaciones o guías internacionales que te ponen, digamos, mínimos, ¿sí? No existe ninguna guía en el mundo que diga, ¿sabes qué? Quédate sentado, no hagas nada, por ejemplo. Pero sí existe una guía que te dice, haz por lo menos 30 minutos de activación física 5 veces por semana, por ejemplo. ¿De dónde sacan eso? No es una ocurrencia de alguien, eso está estudiado. Y eso te dice, ese es el requerimiento mínimo que un organismo necesita justamente para lo que tú comentabas. Poder realizar la activación desde tu cerebro, desde tu sistema osteomuscular, desde la posibilidad de incrementar tu funcionamiento inmunológico, desde la posibilidad en un momento de sanear tu mente. Porque no es lo mismo, es que yo tengo mucha actividad física porque mira, cuando no estoy barriendo, estoy trapeando y cuando no estoy trapeando, estoy yendo de aquí para allá y subo la escalera y bajo la escalera y hago esto y voy al mandado y atiendo a 50 chamacos, ¿sí? De acuerdo, tienes un chorro de actividad física, pero no tienes una actividad física predispuesta y organizada para ello. Exacto, específica, ¿no? Específica. Dedicada a eso. Exacto. Tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a regalar 30 minutos hoy para mi cuerpo, para consentir a mi organismo, para consentir a mi sistema cardiovascular, y voy a hacer cardio durante 30 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo mi mente enfocada en eso, y a lo mejor, no sé, me pongo algo de música y estoy escuchando, y mi mente está en otro rollo, me salí de la rutina, ya no estoy pensando en las actividades que tengo que hacer, o si tengo que hacer el quehacer, o si tengo que hacer la comida, o si tengo que hacer lo otro. Estoy liberando todo este estrés. Y estoy conectando a mi organismo con mi alma, con mi cuerpo, con mi mente, ¿sí? Eso es una actividad física organizada. De ahí que tenemos que distinguir de manera muy clara una cosa de la otra. No te exime el que tú tengas una carrilla de todos los días a decir, ¿sabes qué? Yo ya hago mucho ejercicio. No. Claro. Tienes mucha, vamos a decir, movilidad física, pero no tienes un espacio dirigido a esto. Justamente. Bueno, yo creo que dentro de todo, aunque sea eso, es mejor que nada, ¿no? Ah, no, claro. Claro, imagínate si no será lo mismo que la señora o el señor de cierta edad o más jóvenes tengan una movilidad a que no la tengan. Por supuesto que es importante. Pero si aparte de eso, tú haces una actividad física organizada, exprofeso, para ello todavía te va a ir mejor. Mira, y quiero poner un ejemplo. Acaban de terminar los Juegos Paralímpicos, ¿sí? En donde ves historias impresionantes, ¿no? En donde dices, ¿cómo es posible que fulanito o fulanita de tal que tenga tales limitaciones físicas haga y logre tiempos, por ejemplo, nadando, o tiempos en sus sillas, o tiempos en alguna actividad deportiva X, que nosotros, con toda la capacidad física, no podríamos ni siquiera acercarnos, ¿no? Yo no podría nadar, por ejemplo, a la velocidad que nada uno de ellos. ¿Y cómo los ves? Pues son los órganos que sí están en su organismo, están hipertrofiados, ves masas musculares marcadas, ves situaciones bien diferentes. Y que, por cierto, que hablando como está de moda, ¿no? El tema de la inclusión, ¿no? Qué pocos espacios y qué poco foco reciben estos atletas a comparación de los demás, cuando ves los resultados finales y te das cuenta en el medallero que ganan mucho más que los otros, por ejemplo. Pero quiero poner como ejemplo esto, ¿no? Si las personas que tienen una limitación física, aún así, tienen la disposición física, mental, social, de poder enfocarse en esto, ¿qué justificación tienes tú para no hacerlo? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no se vale, ¿no? De hecho, bueno,
Siempre se ha creído que practicar alguna actividad física, la que sea, ejercicio, deporte, en la situación en la que estés, va a generar ese efecto protector contra las enfermedades, que es prácticamente el tema de hoy. Pero con todo lo que ahorita, los ejemplos que acabas de poner, con lo que hemos visto, con lo que comentaste hace rato, pues no depende nada más del ejercicio como tal, porque bueno, al menos en los ejemplos que pusiste tiene mucho que ver el tipo de actividad física que hacen estos atletas, la dieta que llevan, sus propias condiciones físicas, pero también las condiciones psicológicas, ¿no? Y yo creo que en estas aristas es donde radica justamente ese concepto de salud. ¿Qué tipo de actividad física haces? ¿Qué comes? ¿En qué condiciones físicas lo haces? ¿Cómo te cuidas en relación a todas las medidas de protección para tu cuerpo? Y tu mente. ¿Cómo cuidas tu mente? ¿Cómo alimentas tu espíritu? ¿Cómo armonizas todas tus áreas para que justamente ese ejercicio que practicas se intensifique y realmente sea una verdadera protección para tu sistema inmune, ¿no? Claro. Si en un espacio me permites, me gustaría explicar las funciones de lo que se llama el hemisferio cerebral dominante de aquel que no lo es. ¿Y por qué es tan importante al margen del área de desarrollo intelectual o cognitivo, el desarrollo del área lúdica? Justamente por eso, porque tenemos un cerebro, una parte de nuestro cerebro que se dedica a algo y otra que se dedica a otra cosa, en donde no podemos revolverlo, y que salud implica justamente el equilibrio entre las funciones cerebrales superiores de ambos hemisferios. Vamos a ir un corte y regresando, ¿qué te parece si lo explicas? Sí, claro. Oncotips, cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Bueno, y hablando de este tema del ejercicio y la importancia que tiene en nuestra vida, pues también tenemos que hablar de otras áreas que complementan este equilibrio que nos puede llevar pues justamente a un estado de salud. Y aquí estaba hablando el doctor Homero hace unos minutos de la importancia que tienen los dos hemisferios cerebrales. Así es que adelante, doctor. Ok, empiezo con esto y pongo algunos ejemplos porque también debemos tener claro que todos los excesos son malos. No pensar, por favor, que ser un superatleta o entrenar 6, 8 horas diarias es mejor. No, ahí voy con esto. Miren, todo depende de la actividad a la que yo me dediqué o la forma en que yo me conduzca en relación a mi vida para saber qué debo de hacer, ¿sí? Si yo, por ejemplo, yo soy médico, ¿ok? Y como médico, pues vamos a decir, la carga fuerte de mi actividad
que es el área intelectual, ¿sí? ¿En qué voy a utilizar mi área intelectual? Pues en toda mi chamba, ¿no? En todo lo que yo voy a hacer. Entonces yo voy a tener un lado del cerebro que es el cerebro dominante y que normalmente en los que somos diestros, en los que somos derechos, nuestro cerebro dominante es nuestro hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Si soy zurdo, mi cerebro dominante es mi hemisferio cerebral derecho, ¿ok? Eso significa que cuando yo tengo el desarrollo de mis capacidades en el aspecto intelectual, en el aspecto laboral, ¿sí?, voy mayoritariamente a utilizar esta área todos los días. Si yo me olvido de mi área no dominante y olvido que tengo una parte del hemisferio cerebral lúdico, pues entonces a lo mejor me voy a convertir en un científico loco, pero completamente sociópata, ¿no? En donde no puedo integrarme a una sociedad porque no tengo otras habilidades. La pongo a la inversa. No desarrollo mi área cognitiva e intelectual y solamente desarrollo mi área lúdica, ¿sí? Pues voy a pensar que soy un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, pero que me importa un cacahuate en mi capacitación y nada más quiero ver mis músculos súper fuertes y está todo bien. Pues entonces a lo mejor me vuelvo pues en un tipo muy atlético, pero muy bruto, porque no tengo ninguna capacidad de carácter cognitivo. La salud se da justamente en el equilibrio de esas áreas. Si yo tengo una actividad preponderantemente intelectual, tengo que entender que tengo que nutrir a mi área lúdica. Y mi área lúdica se va a nutrir de música, de deporte, de arte, de algunas otras actividades que yo debo tener y debo incluir en mi vivir de todos los días, que me permita justamente tener este balance. Y a la inversa, ¿no? Si soy un deportista de alto rendimiento, o si soy, no sé, a lo mejor un músico o alguna otra actividad que sea esencialmente lúdica, pues tengo que cultivar mi área intelectual. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros exageramos? Y pasa por lo que yo he dicho muchas veces. Los seres humanos, o al menos en México, con mucha frecuencia no sabemos escuchar a nuestro organismo. No sabemos escuchar a nuestro cuerpo. Y si yo me excedo haciendo ejercicio, voy a conseguir dos cosas. Uno, en el mejor de los casos, lesionarme. ¿Por qué? Porque sometí a un exceso, a un músculo, a un ligamento, a una articulación, a una parte de mi cuerpo. Por el otro lado, voy a producir un estado de agotamiento en mi organismo que va a terminar por afectar a mi sistema inmunológico, que está demandando muchísimas cosas en pos de sacar 5, 6, 8 horas de entrenamiento que son absolutamente innecesarias. Estás haciendo el efecto opuesto. Y de hecho, se dice que si el ejercicio físico es intenso, moderado y de larga duración, va a producir inmunodepresión al finalizar la actividad y que esto aumenta las posibilidades de sufrir incluso infecciones, ¿no? Así es. Infecciones, cánceres, mayor deterioro físico que te lleva a enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo. ¿Sí? O sea que también hacer el otro extremo de demasiado ejercicio, mucho sacrificio, sacrificar mucho el organismo con este tipo de rutinas, en lugar de apoyarte, te perjudica también. Sí, mira, hemos visto ejemplos en la práctica, por ejemplo, gimnastas, ¿no? Que desde chavitas las ponen a hacer una cantidad de ejercicio terrible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen que perfeccionar todas sus rutinas, llegar a los Juegos Olímpicos y competir por una medalla de oro, ¿no? Pero ¿a qué precio? ¿Sí? ¿Cuántas de estas personas terminan en un estado físico con una lesión permanente o con un padecimiento que termina por costarles incluso la vida? De hecho, por eso dicen que, ya ves, nos manejan 30 minutos como mínimo, pero ya en una ocasión también nos lo explicaba una de nuestras instructoras. Si tú en 30 minutos realizas una actividad de alta intensidad, aunque sea de alta intensidad, no va a afectar negativamente tu sistema inmunológico, al contrario, pero más de ese tiempo en una actividad de este tipo sí puede llevar
que sea contraproducente, ¿no? Y a sufrir lesiones, infecciones, y a que este ejercicio que se supone que es para fortalecer tu sistema inmunológico, en lugar de hacer eso, pues lo perjudique. Sí, es que todo depende de tu edad, de tus condiciones, de tus capacidades físicas, de una serie de cosas. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que a los 70, 75 años de edad, pues a lo mejor yo no puedo hacer un ejercicio muy intenso, pero a lo mejor tengo muy buena resistencia y a lo mejor no hago 30 minutos, pero hago 45 minutos de trote, tranquilo, o una hora, y me siento muy bien. Pero si yo tengo esa misma edad y mi condición física y estoy bofeado a los 20 minutos, pues estoy escuchando a mi organismo y ¿sabes qué? Párale. O sea, tienes que ir de poco en poco y tratar de llegar a esos 30 minutos como un proceso, no de la noche a la mañana. Yo recuerdo muy bien a un señor que conocí hace algunos años en el gimnasio. Este señor en aquellos momentos tenía como 75, 76 años. Y este hombre se aventaba 4 horas todos los días. Ay, qué bárbaro. Él llegaba a las 5 de la mañana, casi estaba esperando al cuate que llegaba con las llaves a abrir el gimnasio. Y se iba a las 9:30 de la mañana. Nadaba, corría, hacía pesas, se subía a la escaladora, todo esto. Y el señor estaba increíble, ¿no? Increíble. Pero era un hombre que cuando platicas ya con él, te das cuenta y dices, bueno, es un hombre que ha hecho ejercicio toda su vida, que su organismo está acostumbrado a esto. Pero pones a otra persona de esa edad a hacer algo semejante y verdaderamente lo truenas, ¿no? Y yo creo que lo compensaba también con otro tipo de actividades como el descanso, por ejemplo. Una actividad física de esa intensidad requiere horas de descanso, requiere otro tipo de alimentación. Entonces, yo creo que ahí se tiene que compensar. Claro. Y por eso es que en las recomendaciones para los seres humanos que somos normales, se recomienda ejercicio moderado, ¿no? Ejercicio que se realiza 3 días a la semana por 25 a 30 minutos con una intensidad de 65-80% para que los efectos sobre el sistema inmunológico sean los adecuados y sobre todo que pueda haber permanencia y que se haga hábito, porque luego también hay gente que quiere empezar a hacer ejercicio, que casi siempre al inicio de año es uno de los buenos propósitos de la gente, ¿no? Pero como empiezan con una rutina fuerte y al rato ya traen dolor y al rato ya la sueltan y ya mejor no hacen nada, ¿no? Y como dicen los especialistas, el ejercicio físico en sus diferentes intensidades, sea la que sea, brinda muchos beneficios al sistema inmunológico, nos ayuda muchísimo en nuestro nivel físico, mental, incluso de tipo social también, pero necesitamos adaptarnos a las condiciones, a nuestras capacidades y sobre todo pues a lo que nuestro cuerpo necesita. Y tenemos que tomar en cuenta que afortunadamente pues tenemos opciones de hacer una gran cantidad de rutinas, no necesitamos salir de casa para poder hacer esta actividad o este ejercicio, y lo que tenemos que hacer pues es nada más contrarrestar lo que se ha puesto pues no de moda, pero que es lo común en nuestros días por el tipo de trabajos que tenemos, que es un estilo de vida muy sedentario, acompañado de pésimos hábitos alimenticios, de pésimos hábitos posturales, y que pues esto ha hecho que se incrementen muchas enfermedades, por lo que la opción es tener una actividad física, hacer ejercicio de manera moderada y armonizarlo con las otras actividades que implican tener un estilo de vida saludable, ¿no? Totalmente de acuerdo, justamente eso es. Entender el término moderado y por eso en las guías está así, ¿no? O sea, tú debes de tener una rutina de ejercicio moderada, como bien lo decías, 65-70% de intensidad. Puedes subir un poco, puedes bajar un poco, depende de tus características, depende de tus circunstancias como tal, pero no es necesario exagerar. Eso te va a producir más problemas que beneficios. Pues estamos por finalizar, ya son las 6:48, nos quedan pocos minutos para despedirnos.
Les agradecemos su atención esta tarde con este tema del ejercicio. Recuerden que nosotros tenemos un equipo maravilloso de instructores fitness que nos apoyan como voluntarios, que siempre están dispuestos a dar las mejores recomendaciones para que ustedes aprendan, si es que no lo han hecho, a tener una rutina adecuada de acuerdo a sus necesidades. Que recuerden que a pesar de que pueden ser pacientes oncológicos, oncológicas, pueden hacer ejercicio, un ejercicio que sea como un traje a la medida de acuerdo a sus posibilidades y al tipo de padecimiento que tienen, que no necesariamente por estar en tratamiento deben dejar de hacer ejercicio y que hay muchas opciones. Entonces, ¿quieren más información sobre este tema? Se pueden poner en contacto con nosotros en Proncavi al 664-685-8971 o bien en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, estamos en YouTube también como ProOncavi y ahí nos pueden mandar sus comentarios, darnos sus observaciones, mandar sus preguntas, porque pues tenemos afortunadamente un equipo de especialistas que nos respalda para poder contestar todas sus inquietudes. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta tarde. Quiero invitarles para que nos ayuden a difundir esta noticia que tenemos de un beneficio que Proncavi consiguió en alianza con una cadena de hoteles de tipo ejecutivo y que permitir que le podamos dar hospedaje a mujeres con cáncer y un acompañante que tengan que viajar para sus tratamientos, ya sea a Tijuana, a Mexicali o a Ensenada, y que requieran pernoctar en varios días en alguna de estas ciudades. Igual, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con Proncavi o bien con alguna de las asociaciones que pertenecen a la Alianza Rosa. Ustedes pueden checar esta página de Alianza Rosa BC en Facebook también para que sepan qué asociaciones son y que puedan tener este beneficio para que pues podamos lograr que estas mujeres puedan estar durante sus tratamientos en lugares cómodos, seguros, confiables y que les puedan dar pues todo esto que necesitan cuando tienen que viajar para este tipo de tratamientos. Así es que les damos las gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden estar en contacto con nosotros. Les repito el teléfono 664-685-8971 para cualquier duda y pues por lo pronto les agradecemos su sintonía y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana aquí en Prevención en Acción, el programa de Pro Oncología y Calidad de Vida. Hasta pronto.